Pues muchas gracias por haberme invitado, a ti en especial y al laboratorio, y espero que tengamos una plática que sea provechosa. Es como el primer paso, por así decirlo, para atender a un perrito que llega con un problema ortopédico y base fundamental para poder hacer un buen trabajo. Sí, doctor, y aparte hay que diferenciar los problemas más bien, enfermedades del desarrollo con enfermedades adquiridas. Y creo que este es un buen tema para poderlas diagnosticar. Sí, de hecho, el tema basa generalmente en pacientes de cualquier tamaño, edad, peso y raza. Y pues uno debe tener la suficiente conocimiento y experiencia para poder más o menos ir orientándose y poder ir resolviendo la problemática que uno tiene enfrente, porque finalmente uno actúa como un investigador. Desgraciadamente los perritos no hablan y no te dicen me duele la panza o me duele la rodilla. O sea, tienes que descubrirlo. O sea, es como una labor de pediatra, eh, y la verdad es que sabiendo hacerlo, teniendo experiencia, pues es lo mejor. Pero si no tienes mayor experiencia, teniendo una buena metodología y sabiendo las bases y principios, pues fácilmente te puedes ir orientando hacia dónde está el problema. Es correcto, doctor. Pues yo le agradezco mucho el haber aceptado esta invitación a formar parte de esta hermosa familia de Laboratorio Inofarma. Eh, por favor, yo creo que ya mucha gente lo conoce, todos lo conocen. Voy a leer su currículum un poquito nada más, porque pues no voy a poder leerlo todo porque es mucho tiempo. Nada más lo voy a hacer como para formalizar la presentación. Si usted me lo permite, voy a iniciar. Adelante, por favor. Doctor. El doctor Octavio Bravo Miranda es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También estuvo estudiando en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, Cuba. Posteriormente hizo la especialidad en medicina y cirugía para perros y gatos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Ciudad de México. Posteriormente hizo el diplomado en ortopedia, traumatología y ortopedia por CEAMVET, Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, en la Ciudad de México. Es miembro fundador de la Academia de Ortopedia de México, AMTOPE. Es ponente en varios países de Latinoamérica en temas de ortopedia veterinaria. Tiene 28 publicaciones en ortopedia veterinaria, 22 patentes y adaptaciones de implantes ortopédicos veterinarios. Tiene 3 libros publicados como colaborador y autor, 3 premios nacionales de investigación en México y también labora actualmente en Hospital Veterinario Medipet en la Ciudad de México. Así es que, bueno, solo leí un poquito, doctor. No, yo sé que es mucho más, pero nada más leo como una reseña para que los médicos que nos están viendo sepan qué es lo que estamos proponiendo. Muchas gracias. Pues tú dime y arrancamos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, yo quiero decirles a todos los médicos que nos están viendo que por favor déjanos aquí tu comentario en los comentarios. Dinos de dónde nos estás viendo. Por favor, formula tu pregunta. Al finalizar la charla, el doctor Octavio nos va a hacer favor de contestar la mayor parte de las preguntas y si es posible todas, pues las contestamos todas. Pero, por favor, formula tu pregunta. Te dejo mi contacto. Yo soy el gerente técnico del Laboratorio Inofarma, jose.ruiz@glr.mx. Pues bueno, no le quito más tiempo, doctor. Un abrazo y bienvenido a esta hermosa familia Laboratorio Inofarma. Muy Nos bien, vemos al muchas finalizar. gracias. Comienzo con compartir pantalla, ¿no? Por favor, sí. Ok. Mientras les digo, médicos, por favor, encuéntrenos en las redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook como Loeffler-Inofarma y la página oficial www.inofarma.com.mx. Lo dejo, doctor. Nos vemos al finalizar. Un abrazo. Muchas gracias. Me da mucho gusto poderlos saludar a colegas de diferentes partes que les gusta el tema de la ortopedia y que estamos metidos en este mundo
de los perros y los gatos y las especies exóticas que nos llegan. La plática de hoy es bastante amplia. Es sobre el examen ortopédico, que realmente tiene como muchas facetas y muy amplio. He tratado de hacerla bastante, lo más corto posible, bastante compacta, para poder que pueda transmitir algunas de las experiencias. Vamos a ver si lo podemos cubrir más o menos en una hora, hora y media, y después contestar algunas preguntas. La manera como lo vamos a desarrollar, lo anoté aquí para que ustedes más o menos entiendan todo lo que quiero decir. Casi todo lo hago y lo he hecho con muchas imágenes para poder ser más visual. Lo vamos a hacer en examen físico general. Después entramos al examen ortopédico como tal en sus 3 fases de dinámica, estática y a la manipulación. En la manipulación vamos a revisar cabeza y columna, las partes distales del miembro torácico y miembro pélvico. Vamos a hacer una revisión del miembro torácico del codo a la escápula, una revisión del miembro pélvico de rodilla a pelvis. En cada parte que vayamos viendo y revisando, voy a tratar de explicar o decir las patologías más comunes y unos ejemplos de cómo las hemos resuelto o cómo más o menos se deben de resolver. Y traigo pues ahí un pequeño apunte nuevo, que es una nueva propuesta con un concepto médico veterinario que espero pues sea bien aceptado y no esté diciendo cualquier tontera. Pues ya entrando en materia, lo primero que hacemos cuando recibimos un paciente es pues tomarle los datos de su nombre, teléfono, etcétera, como proceso de identificación del propietario y del paciente. E inmediatamente pues nos estamos dando cuenta a cuál especie pertenece. En esta foto, este es mi gato y este es mi perro. Este gato pesa 3.5 kilos. El perro es un mastín español, pesa alrededor de 90 kilos. Las diferencias son obvias, pero un gato no es un perro pequeño. Es más, si tienes un gato y tienes un perro pequeño, como puede ser un Yorkie, y llega con un problema del miembro posterior, lo más seguro es que pienses que el gato tiene un traumatismo. Sin embargo, si ves al Yorkie con un problema de miembros posteriores, lo más seguro es que va a tener un problema articular. Entonces hay bastante diferencia en ese sentido. Si ves la raza, ves un pastor alemán, o sea, si tiene un problema de los miembros anteriores, lo más lógico es pensar que tiene un problema en el codo. La mayoría de los problemas de miembro anterior en perros de raza grande, en especial estos tipos de pastores y labradores, el codo es una de las principales patologías que manifiestan y se presentan. Sin embargo, si ves un cocker, un spaniel de esto y ves con miembro anterior, generalmente puedes pensar un problema traumático en distal de húmero. En los spaniel está reportado que tienen un mal proceso de calcificación, de osificación de la parte distal del cóndilo humeral. La mayoría, de hecho, de perros que se operan de problemas de fracturas de codo, precisamente son los de esta raza por ese mismo problema. Con el sexo puedes de entrada pensar en que si hay un crecimiento en alguna zona, está estadísticamente demostrado que los machos tienen una mayor incidencia y predisposición a presentar tumores que la hembra. Las hembras no tienen a veces un problema tanto del sexo como de la sexualidad. Una hembrita que sale a la calle pues es objeto de persecución por muchos de los perros, sobre todo cuando está en celo, y esto ocasiona pues muchos problemas traumáticos. La edad es importante para más o menos ir orientándose hacia dónde pueden ir los problemas. En perros jóvenes
hay muchas enfermedades del desarrollo que hay que conocerlas, y cuando ya van creciendo, pues las cosas van asumiendo otro rumbo. Si tenemos una radiografía de un perro joven, podremos ver muchos de los núcleos de crecimiento bastante abiertos que nos pueden confundir, que puede ser un traumatismo en los extremos de los huesos, en las partes proximales y distales, en comparación con un perro ya un poco más grande. Si tiene una fisura en la parte de en medio, te puede pues confundir con tanta línea radiolúcida que suceden en los perros de menor edad. En cuanto al peso, pues es bastante obvio los problemas. Esto es similar a los problemas que enfrentamos los humanos. Uno de los mayores problemas, por ejemplo, en México, es uno de los países que tiene un mayor índice de obesidad, y eso en personas, y eso predispone a hipertensión, a diabetes, etc. Igual sucede en perros. Si el perro no está de acuerdo a su raza, a su tamaño, a su conformación, puede tener mayores problemas, sobre todo sabiendo que la gordura a veces incluso es un productor de factores inflamatorios. Son perros más pesados, tienen las zonas articulares más demandadas, son más sedentarios, etc. Y también hay que ver en ese momento el motivo de la consulta y la historia. Es el momento de hacer un acercamiento con el propietario y dejar que explique qué es lo que le pasó, por qué es que llegó, cuál es el motivo de la consulta. Y hay que saberlo tomar con precaución. Muchos de los propietarios no mienten, pero a veces exageran. Entonces, porque a veces tienen un sentimiento de culpa y te dicen, no, esta masa que tiene mi perrito se la vi hace 2 días y ya no había podido venir hasta hoy. Cuando sabes que ese tipo de masa a lo mejor va a tardar entre semanas o meses en desarrollarse. Entonces, pues hay que saber escuchar y saber tomar la información que nos va a servir para llegar a la meta del clínico, que es tener un diagnóstico. A veces no encontramos nada y ese es un diagnóstico. O sea, todo se supone que va bien. Generalmente si te lo llevan, pues porque será un problema, y la parte de ciencia, de experiencia, de gran conocimiento, y al final es como de arte llegar a un diagnóstico. Cuando no tienes, como decía, mucha experiencia, uno va aprendiendo, y si en la vida o si estudias en una escuela, como en el caso de nuestro que estudiamos una especialidad, te enseñan una metodología, como mencionaba el doctor Zaragoza, un diagnóstico orientado a problemas. Te enseñan el caminito que debes de seguir. Si sos estricto y metódico, generalmente vas a llegar a un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico es lo que te va a permitir poder ofrecer un pronóstico y decirle al propietario, bueno, este es un problema que hay que hacerle determinada manejo y tratamiento, fisioterapia, etcétera, para que pueda llegar a recuperarse, a medio recuperarse, o tener un problema que nada más le vamos a poder dar una buena calidad de vida. Pero eso lo vas a poder mencionar si tienes un buen diagnóstico, y más aún un tratamiento. O sea, si no tienes la causa real del problema, pues el tratamiento no va a estar generalmente mejor. Hay muchas veces tienes problemas en que no das con la causa objetiva, pero sí das tratamientos sintomáticos que van ayudando. Pero a como pongo aquí en rojo en la parte de abajo, lo principal del clínico es llegar al diagnóstico. Vamos al examen físico, y el examen físico, como comentaba el doctor, hacemos el examen orientado a problemas de primera instancia, no nos vamos directo al examen ortopédico. La manera de irlo realizando es ordenado, comenzando por la cabeza y siguiendo hasta las partes más distales. Hay algunos doctores que por determinadas preferencias o gustos comienzan de otra parte, pueden comenzar de atrás para adelante. El problema y lo mejor es que sea siempre sistemático
y que sea completo, para no dejar ninguna parte, porque decía al comienzo de que los perros en ese sentido no nos ayudan en expresarnos su problema. Entonces, una vez que ya realizaste el examen físico general y que ves que de manera fisiológica anda funcionando bien, porque muchos de los traumatismos que te llegan de los perros atropellados, para poner un ejemplo, tienen un problema a veces de fractura muy obvio y evidente, porque tienen a veces incluso el hueso de fuera, y no te puedes ir directamente al problema. Primero tienes que hacer una revisión completa para ver si no tiene otro tipo de problema. Puede ser que hay un estallamiento de alguna de las vísceras. Generalmente, si es en la parte del abdomen, puede ser una vejiga, puede ser que se partió el vaso o un problema de hígado, si es en tórax, y eso compromete en vida. En cambio, los problemas ortopédicos generalmente no comprometen vida y la mayoría de ellos no son urgencia. Entonces, en ese momento, pues ya sabes la edad, el motivo de la consulta, cuál es el tiempo de inicio del problema, los traumatismos o cirugía y los tratamientos previos. Entonces vas a evaluar ya la parte propiamente ortopédica y la primera parte lo hace en dinámica. Vas a evaluar visualmente la locomoción. Entonces aquí vemos a un perrito que ha llegado y lo pones a caminar y lo estás viendo por la parte trasera, cómo se mueve, cómo se adapta, si no arrastra ninguna patita, si no tiene ninguna claudicación, y luego lo ves llegando hacia ti. Muchas de las claudicaciones a veces, sobre todo en la parte de los miembros anteriores, ellos al colocar la patita que está afectada, levantan la cabeza. Entonces son pequeños detalles que tienes que ir evaluando para ir orientándote hacia dónde está el problema. Luego que ves la parte de la locomoción, ves qué tanto se adapta a los obstáculos. Aquí, por ejemplo, lo pones a subir escalera, tiene que él ver el escalón, tiene que levantar la pata, tiene que impulsarse por las piernas de atrás. Es todo un sistema que funciona, el visual, el neurológico y toda la parte sensorial y motora para que pueda ejercer este movimiento. Luego que lo haces caminar de adelante para atrás, lo desafías con algún obstáculo, tú solo puedes poner a correr. Hay algunos perritos que con el movimiento ligero no logran expresar el problema. Hay algunos incluso que después de correr y de hacerle toda esta labor, no tienen mayor expresión del problema y los propietarios te dicen, no, en la casa sí lo manifiesta. Entonces, son perros de más cuidado, para prestarle más atención. Por ejemplo, este perrito es un perrito que tiene un problema de luxación patelar y los movimientos que hemos visto haciendo, pues no manifiesta mayor problema a la hora de caminar, no notas una claudicación. No son perros bastante fuertes, pero hay que saber ubicar y determinar cuándo tienen un problema. Por ejemplo, las claudicaciones las tenemos divididas por la ciencia en 4 grados. El grado 1 es apenas perceptible. Aquí podemos ver este perrito, va caminando y no le vemos mayor problema ni mayor claudicación a la hora de caminar. Nada más lo vemos que tiene como una especie de paso corto. A la hora de examinarlo, detectamos que tiene un problema en ambas piernas de ruptura del ligamento cruzado anterior. Y lo que hace es caminar lentamente. La propietaria sí llegó con la expresión de que su perrito sí tenía problemas posteriores, que de vez en cuando levantaba una patita y de vez en cuando la otra. En el grado de claudicación 2, la claudicación, la cojera, es mucho más evidente, no hace falta tener mayor conocimiento para detectar que uno de las patitas posteriores pues tiene ese problema. El grado 3, el miembro prácticamente lo bajan para equilibrarse. Fíjate, este perrito lo levanta porque le está doliendo.
y cuando en el grado 4, prácticamente no la apoyan. O sea, la mantienen siempre levantada porque es tanto el dolor en estos problemas de que ellos no hay manera de que quieran apoyarla por la manifestación del dolor. Una vez que vemos en movimiento, la mayoría de las veces no necesitas tener un campo o un espacio grande como un estacionamiento, una plaza pública, etc. En el mismo hospital o clínica, con unos 5 o 10 metros que los veas caminar, puedes hacer de manera general estos exámenes en dinámica. Luego vas a hacer el examen en estática, que es más, se refiere más a la observación del perro. Por ejemplo, aquí tenemos este pastor alemán. Si nosotros lo vemos, lo primero que vamos a pensar que a lo mejor tiene un problema de displasia de cadera, que es una de las causas más comunes de cojera en estos perros, por lo menos una de las más difundidas. Pero si le das un acercamiento, te vas a dar cuenta que está apoyando con los nudillos. Entonces tiene una atrofia muscular en esta zona, por lo que te dice de que el miembro tiene un problema, pero el problema en este caso no es un problema ortopédico de manera general, porque esta manifestación, esta déficit de propiocepción generalmente está dado por la compresión de la médula espinal en la parte lumbar generalmente, y ellos no tienen la percepción exacta de cómo tienen en el espacio o en la posición los nudillos. Y generalmente son perros que tienen las uñas desgastadas porque lo arrastran por el déficit neurológico. Este otro cachorrito podemos apreciarlo de que tiene un problema para sostenerse, incluso se acomoda de tal manera que las patitas las pone como en triángulo para no apoyar el miembro anterior. Si lo vemos un poco más de cerca, podremos ver que tiene una inflamación, un crecimiento en la parte distal de radio ulna. Esto seguramente pues tiene algún problema a esta altura, seguramente puede ser incluso una fractura. Y este gatito, al observarlo, pues ya vemos de que las patitas pues prácticamente ni siquiera se da cuenta cómo las está acomodando. Aquí seguramente es un problema de columna vertebral bastante severo. Entonces, lo vimos en movimiento, lo observamos en estática, donde vemos el tamaño, la dimensión, la conformación. Hay que conocer un poco de las distintas razas de perros, porque no es lo mismo observar, por ejemplo, a un perrito lebrel, que son delgados, espigados, que observar a un bulldog, que son bastante rechonchos, gordos y con un movimiento característico de ellos, por lo que hay que tener criterio y experiencia para observar también estas diferencias. Y en el examen a la manipulación, que es el siguiente paso, lo que vas a detectar es yendo parte por parte las zonas de dolor. Hay algunos doctores que dicen, yo lo que quiero es saber dónde está el dolor. Si no ubico dónde está el dolor, es difícil poder definir cuál es el problema. Entonces buscas la zona de dolor, puede ser que ahí encuentres una zona de crepitación, que es la zona generalmente donde los huesos están fracturados y rozan los extremos fracturarios y tienen su ruido característico. Puede ser que haya una disminución o aumento en los rangos de movimiento de las articulaciones, o cambio de forma y contorno con las atrofias y las hipertrofias, por ejemplo. Aquí vamos a ir desarrollando cómo hacemos el examen, prácticamente en tiempo real. Son unos amigos, compañeros, colegas que trabajamos juntos, y con esta perrita que se llama Nala. Comenzamos el examen ortopédico a la manipulación por la cabeza. No es solamente tocarla, tienes que saber que debajo de tus manos está el cráneo, el occipital, están los huesos parietales, el hueso frontal, el maxilar, el arco cigomático, la mandíbula y toda la arcada dental. Además de conocer y saber el hueso, tienes que conocer las estructuras que más o menos lo cubren. No hay necesidad de tener un conocimiento anatómico
extremo, o sea, porque es realmente muy difícil, pero sí las partes principales. Tienes que saber los músculos maceteros, tienes que saber los bucinadores, los elevadores, los parietales, las zonas donde hay algunas masas que corresponden al sistema linfático, al sistema glandular, y para poder tener un criterio de lo que estás tocando. Fíjate aquí, este perrito lo estamos comenzando a palpar y le tocamos pues la parte del maxilar, el arco cigomático, la parte de atrás de la rama de la mandíbula. De luego abrimos para ver cómo está esa articulación y vemos los dientes, si hay enfermedades parodontales, así de manera rápida, porque muchas veces no puedes abrir y revisar a fondo la cavidad bucal y tienes a veces que tener otros procedimientos como, por ejemplo, sedar. Algunos de los problemas más comunes que encontramos, por ejemplo, este gatito que tuvo una fractura de la sínfisis mandibular. Aquí las podrán apreciar en la parte rostral de la mandíbula. Hay una separación por una traumatismo en la zona central. Aquí está el ejemplo. Esta sería una mandíbula normal y aquí tiene esta separación. A la hora de que estás revisando, ves que ambas ramas de la mandíbula se mueven y la forma más o menos como se repara, la forma más común es con un alambrito que lo bordea. Es un cerclaje prácticamente con un alambre ortopédico. Otro de las causas comunes que puedes tener es un tumor en la mandíbula. Eso lo ves, lo palpas, se le ve de manera, esta es una animación de una tomografía y aquí es la cirugía donde haces el corte de ese tumor. Aquí el corte se elaboró con esta guía, se elaboró un hueso artificial con un producto que se llama poliéster eterquetona y lo fija con unas placas de tipo ALF bloqueadas. Aquí están las radiografías y el que operó fue el doctor Jaime López, porque esta zona era muy amplia para dejarlo sin nada, por así decirlo, solo con las placas. Había que rellenar esta parte y hay bancos de huesos que resultan tardados y costosos. Aquí nosotros hemos logrado fabricar a la medida este tipo de implante óseo para que mecánicamente esté bien el perro. Otro de los problemas bastante comunes en la zona de la cabeza son las patologías odontológicas. Este era un Yorkie que se le trajo un premolar, pero de la extracción que le hicieron, la parte de la raíz se quedó adentro y la otra ocasionó una fístula. Hay que tener un poco de experiencia para poder extraer, sobre todo algunos de, como por ejemplo la muela carnicera o el colmillo, que si no tienes el suficiente cuidado, incluso puede fracturar la mandíbula. En este caso lo que sucedió pues fue una fístula. Es bueno tener un equipo, a lo mejor no tan profesional como este, que es un intermedio entre un buen equipo odontológico y un profesional, donde tienes pues fresas de alta velocidad que te permiten partir, por ejemplo, en el caso de la muela carnicera, en 3 partes y poder sacar cada una de las raíces. Es una manera correcta de extraer y hacer las exodoncias. Muchas veces también tienes nada más una fractura de uno de las piezas dentales y fácilmente puedes hacerle una limpieza y colocarle pues una resina. Aquí en este caso utilizamos un ionómero de vidrio para mientras se le hace un trabajo ya más completo. Si no tiene un equipo como este, con un micromotor y una pieza de mano, puedes hacer un buen trabajo, no resultan caros y te evitas de problemas y haces un buen trabajo. Luego de la cabeza pasamos al cuello. En el cuello sabemos pues que están las vértebras cervicales en número de 7. Están cubiertas por una gran capa de masa muscular. Es una zona muy móvil. Tiene alguna musculatura importante. Los cleidobraquiales, los esternocefálicos, los dorsales anchos. Hay mucha musculatura hacia adentro y es difícil poderla manipular. Aquí podemos ver los movimientos que generalmente hacemos. Es una hiperflexión del cuello. Movemos el cuello hacia un lado
movemos el cuello hacia el lado derecho y después hacemos una hiperextensión. Muchas de las veces lo que buscamos en este caso es que haya encontrar una zona de dolor, cuando el problema es severo, incluso está contraindicado hacer estas manipulaciones porque puedes agravar el problema. Y te vienen manifestando que el perro tiene dolor. Entonces, hay que hacerlo de manera gentil. Y si sientes que realmente le está doliendo, porque ellos oponen resistencia o se ponen agresivos, debes de dejarlo de hacer y el siguiente paso será pues hacerle una radiografía. Por ejemplo, en este caso es una perrita mestiza, le hicimos una radiografía, la propietaria llegó porque presentaba pues dolor agudo. En una radiografía bien tomada puedes apreciar aquí los espacios intervertebrales abiertos y este espacio de aquí lo ves que está cerrado. Generalmente esto corresponde a veces a una discopatía, se compresiona y se va hacia adentro del canal. Y no puedes ver nada más con la radiografía realmente cuánto daño o cuánto está compresionando la médula espinal. Tienes que recurrir, por ejemplo, en este caso, a una resonancia. Con esa resonancia magnética puedes ver claramente de que el cordón medular está aquí compresionado. Y la manera pues de resolver este problema es extraer esta zona de acá del espacio intervertebral y un poco de cada una de las vértebras, haciendo lo que le llaman un slot o una ventana para poder descompresionar esa zona. Aquí está el perito que se opera, podemos ver la ventanita que se le hace para que el cordón medular pueda no estar compresionado. Luego se le coloca un vendaje especial para estarle dando mantenimiento con fisioterapia. Esto, inmovilizaciones funcionan bastante bien y con el tratamiento analgésico y fisioterapia. Luego vas a pasar a lo que es la columna torácica y lumbar. La columna torácica generalmente no tiene tantos problemas o menos manifestaciones que los otros lados, como sería en este caso la zona cervical. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad y alto de la apófisis espinosa y de los lados tiene las costillas. Eso hace que esta zona sea bastante rígida. No así la zona lumbar, que es una zona pues, de bastante movimiento. Además de los huesos, tienes una zona muscular bastante fuerte. Aquí está elevado el dorsal ancho, pero aquí hay un tendón, unos ligamentos interespinosos que soportan bien los músculos longuísimos, los serratos dorsales, etcétera. Una gran cantidad que logran una buena estabilidad. ¿Cómo le evalúas? Vas presionando hacia diferentes lados para encontrar la zona de dolor. Si observamos al perrito, podremos ver de que incluso mueve la cola. O sea, prácticamente te está diciendo, no me duele, muchas gracias por el masaje que me estás dando. Pero muchos de los perros, cuando tienen problemas, manifiestan dolor. Este perrito, por ejemplo, en la zona lumbar, tuvo una listesis. Podrán observar aquí que hay una pequeña grada de esta de las vértebras. Una de las maneras que se tiene para que esto no avance o si, como fue en este caso, que había una listesis mucho más marcada y de esta manera se estabilizó. Le ponen una plaquita de reconstrucción, le pusimos unos tornillos y unos alambritos para sostenerlo. Con eso, para este caso, fue suficiente. La zona lumbosacra es una zona también de bastante problemas, de inestabilidades, donde termina la zona móvil, que es la parte de las vértebras lumbares, a la zona de la cadera, de la pelvis. Tiene a ambos lados la ala del ilion y el sacro, que se llega a hacer un solo hueso. Los músculos sacroiliaco y la musculatura de alrededor también ayudan a sostener bien esta zona. Como podrán ver aquí, yo lo que hago es colocar ambas manos en las alas del ilion y muevo de uno para otro para ver si no tengo un problema de luxación sacroiliaca. Generalmente se mueven las alas del ilion que no deben de moverse y se mueven cuando tienes un problema de luxación. Entonces podrán ver, le presiono, luego agarro los fémures y hiperextiendo esta zona. Un perro que le duele esta parte no te permite esta maniobra. Aquí, por ejemplo,
son bastante, puede ser que encuentres una fractura en este cuerpo vertebral. Y aquí la fijación se hace un poco más fuerte, en este caso unos clavos de Steinmann a todo lo largo unidos con alambre. Hay unos tornillos poliaxiales que funcionan maravilloso y también hay una forma también de estabilizar esta zona con fijación esquelética, colocando unos tornillos y acrílicos que sostengan. Esta es la foto intraquirúrgica de esta reparación. En el caso de la luxación sacroiliaca, en la radiografía vas a poder observar que la punta de las alas no están a nivel, sino que esta se fue hacia adelante porque esta zona se luxó. La manera de repararlo es entrar al cuerpo del sacro y el ala del ilio y colocarle un tornillo. En este caso nosotros tenemos unos tornillos para luxación sacroiliaca donde haces una buena fijación. Hasta ahí sería la parte que va de la cabeza hasta la pelvis. Luego pasaríamos al examen, a la manipulación de distal de los miembros torácicos y pélvicos. Vamos a ver los dedos, los metacarpos, los carpos, el radio y la ulna. Y en el caso de la parte distal, los dedos, los metatarsos, tarso, tibia y fíbula. Por ejemplo, aquí el miembro torácico. En el miembro torácico vamos a ver la zona de la falange, los dedos, la parte de los metacarpos y el carpo. Esta zona de acá, la movilidad está dada por los tendones y ligamentos que sostienen esta zona y que están conectados los tendones con la musculatura del antebrazo. Los movimientos pues son tanto de flexión, de extensión y prácticamente no tienen mayor movilidad, sobre todo en los perros, en los gatos es otra historia. Y tienes que evaluar los rangos de estos movimientos para ver si no hay problema. La manera correcta es ir revisando falange por falange y luego ver los cojinetes, si no hay algún problema incluso en esa zona. Luego vas revisando los metacarpos uno a uno. Luego vas a la zona del carpo, que es una zona de muchos huesecitos y muchas articulaciones. Haces un movimiento de flexión y extensión y de medial a lateral para confirmar la patencia de los ligamentos colaterales que sostienen esta parte. Uno de los problemas comunes a veces es fractura en la falange. En estos casos, la mayoría de las veces con que pongas una férula por un tiempo generalmente es suficiente, no consolida de manera correcta, pero funcionalmente van bien. Algunos propietarios quieren que queden bien reparados. Entonces, entra a hacer una reparación en esa zona. En este caso lo hicimos con una mini plaquita, colocamos en la falange, es toda una cirugía muy diminuta y luego le coloca una férula y te asegura de que la reparación y la consolidación de ese hueso va a quedar de mejor manera que si solo lo haces con una férula. Más hacia arriba está la musculatura que mueve. Generalmente del lado cráneo lateral están todos los músculos que extienden la parte distal y por la parte medio caudal están los músculos que flexionan. Esta zona es importante irla revisando una a una. Ves, del lado lateral termina la ulna y del lado medial termina el radio. En la parte del codo, estos dos huesos no tanto se van como en la parte distal. Generalmente están en la parte media. La ulna generalmente tiende a irse hacia medial y el radio pues un poco hacia lateral. Por eso dicen de que se hace como una especie de X. También tienen en la parte superior un ligamento interóseo que evita que se muevan tanto. Es bueno hacerle todos estos tipos de movimientos. Encontramos generalmente en el radio ulna uno de los huesos que más fácilmente o muchos de los perros pequeños se fracturan y es uno de los huesos
más difíciles de tratar. Es una zona que no tiene mucha musculatura y que no tiene, por lo tanto, mucha irrigación. Fácilmente se puede ver comprometida la irrigación y darte problemas si no haces un buen manejo. En este caso, le colocamos un buen fijador esquelético externo. Una mejor manera de resolverla es con las placas tipo AL, incluso con pernos bloqueados. Al tener pocos pernos a lo largo, hace que tenga un pequeño muelleo, un pequeño micromovimiento que lo logras también con un buen fijador y ambos son una buena opción. En el caso del fijador, pues lo difícil es que a veces te pueden enganchar, te dan problemas por los clavos. Las plaquitas en ese sentido son muchísimo mejor manejo. Pero es una zona de bastantes complicaciones y son de las complicaciones más difíciles incluso de tratar y a veces de las más comunes, porque muchos médicos que no tienen mayor experiencia dicen, no, es un hueso pequeño, o sea, con algo ligero va a salir. Aquí, por ejemplo, este tuvo una no unión, incluso ya casi atrófica, incluso tiene un trocito de clavo que seguramente lo trataron de resolver con un clavito intramedular. Clavito intramedular en radio pues está contraindicado porque generalmente lesiona para que quede bien colocado la zona articular. Entonces el doctor me dice pues le tengo que cortar prácticamente 1 centímetro de largo y me va a quedar una zona mecánicamente no bien soportada. Aquí está en la cirugía, hizo el corte de los extremos. Le fabricamos un hueso artificial. En este caso no fue de poliéster, fue de otro acrílico. Es un hueso artificial. Aquí lo podemos ver. Lo fabricamos a la medida, 1 centímetro de largo y medio centímetro de diámetro. Este trozo de huesito va a soportar mecánicamente esa falta de hueso. Incluso el doctor le agregó un poco de injerto de esponjosa para tener una mayor afinidad y así es como le queda. Es el doctor Arturo Martínez quien hizo la cirugía y va todo bien. Luego pasamos al miembro pélvico. El miembro pélvico es más o menos la misma lógica que en el miembro anterior para lograr los movimientos de la parte distal del miembro pélvico. Aquí pues la parte de los metatarsos, la parte de la falange, están movidas por la musculatura que viene de arriba. Aquí son puros, la mayoría son tendones y ligamentos. La forma de moverse, los ángulos son un poco menores que la anterior. Son partes del cuerpo que están hechas para lograr impulso. Así, por ejemplo, la revisión debe ser más o menos en la misma lógica que la anterior. O sea, vas revisando todas las falanges, flexión y extensión, revisa los cojinetes, vas revisando uno a uno de los metacarpos y luego te vas a la zona del tarso. Una zona, como le digo, para mí es multiarticular. O sea, son una cantidad grande de huesitos, tanto en el carpo como en el tarso, después los huesitos pequeños de los metatarsos y los metacarpos y después la falange. Hay bastantes problemas, sobre todo porque es la parte que más está unida al donde apoya pues, prácticamente el peso del cuerpo. Y, por ejemplo, en el caso de este gatito tuvo una fractura de metatarso, podrán ver aquí en el tercio proximal medio, prácticamente todos los metatarsos se fueron con esta fractura. Y aquí lo que hicimos fue colocarle unos clavitos centromedulares. No se los colocamos a todos, generalmente es suficiente con que pongas en los 2 centrales, que son los que realmente cargan más peso. También en un gato, si fuera un perro más pesado, pues obviamente sería mejor colocarle más de esto o colocarle a veces una mini placa. Hay algunas otras patologías, como es la ruptura del tendón de Aquiles, como por ejemplo en este gatito, apoya prácticamente plantígrado. A la hora de la radiografía, puedes ver de que esta zona de aquí, el tendón de Aquiles, está dañado. La cirugía la hicimos colgado prácticamente todo el tiempo. Le haces una sutura para tendón, Bundelmeyer o la que te guste, cerca largo. Hay una recomendación de un doctor español
que dice que cuando tienes problemas y son un poco más de más tiempo, estas roturas, puedes ponerle un poco de malla alrededor para que la sutura se logre sostener más. Mallas de polipropileno, hay de varios tipos en el mercado. Y nosotros, para evitar tener que poner una férula, le colocamos un fijadorcito esquelético para que la articulación tuviera el suficiente reposo y no tuviera mucha tensión el tendón de Aquiles mientras se estaba reparando. En el miembro pélvico veríamos la tibia y la fíbula. En esta zona de acá, pues son dos huesitos, la tibia, como bien decimos, y la fíbula. En la parte cráneo lateral están los músculos extensores, y en los otros están los flexores, que son los que mueven la parte distal. Es un hueso que está bastante expuesto a la superficie de la piel. Los músculos, generalmente los cráneos laterales, como el tibial craneal, son músculos bastante fuertes. Muchas veces nos causan problemas cuando hacemos fijaciones no tan rígidas en esta zona, porque yo siento que la tibia está un poco como desubicada de la parte central de donde está la fuerza muscular, y a veces te hacen fracasar algunas de las cirugías. El movimiento de este es generalmente de flexión y extensión. Cuando haces una flexión, tiene cierta rotación hacia interno de la parte de la rodilla, que es un movimiento que le llaman helicoidal. Aquí la revisión es ir desde la parte de los tarsos hacia arriba, ir revisando la tibia en todo lo largo, revisar la parte de la fíbula y la flexión y extensión si no encuentra ningún dolor o crepitación. Aquí tenemos, por ejemplo, una fractura proximal de tibia y fíbula de este pudolcito. Podrán verlo ustedes aquí. Esta es la patela, esta es la parte proximal de la tibia, esta es la línea de fractura, esta es la cresta tibial, que todavía no está bien unida. La manera de repararlo es un perrito de 2.5 meses, bastante pequeñito de edad. Le coloca un par de clavos a todo lo largo, entrando a cada uno de los lados de la zona de la patela, por así decirlo, en la parte superior de la tibia, y para fijar le pones una bandita de tensión con un alambre. Con eso tiene suficiente fijación. Otras patologías de la parte distales, no tan infrecuentes. Por ejemplo, aquí tenemos la parte distal de este perro. Es un perro joven, este es un perro un poco más grande. Ambos tienen un problema de inflamación, de dolor, podrán verlo. Este de aquí es la parte del radio y la ulna, esta es la parte de la tibia. Estos son ambos miembros anteriores. Y esta es una osteopatía, osteodistrofia hipertrófica, y en el otro tiene una osteopatía hipertrófica. Esta generalmente es una enfermedad del desarrollo que hace una reacción perióstica bastante severa, que parece a veces, te da la impresión que incluso una osteomielitis. En el caso de la osteopatía hipertrófica en perros más grandes, y está relacionado con problemas vasculares, problemas neurológicos, supuestamente que vienen de alteraciones en los pulmones, tumores, neumonía, bronconeumonía, etcétera, crónica, incluso tumores de la parte de la vejiga. Hay otras patologías que no son tan infrecuentes y que nos dan alteraciones en la parte distales de los miembros. Por ejemplo, este lo ocasionó un raquitismo. Este de aquí es una inestabilidad carpal, es una falta de sincronía de crecimiento entre el flexor ulnar y el radio y la ulna, que hace que quede la patita un poco así como se ve acá, más recta de lo normal, no como esta que tiene un ángulo bueno. Y antes lo operábamos y cortábamos el ligamento, el tendón, perdón, y ahora pues sabemos que con una buena férula logran solventar. Este es un cierre del núcleo de crecimiento de la ulna. Es un perro que ya prácticamente termina su crecimiento, pero aquí se le cerró antes, un cierre prematuro prácticamente, y esto funciona como una especie de freno, por así decirlo, porque estos dos huesos tienen que crecer sincrónicamente a lo largo.
Cuando uno de los dos se para, el otro prácticamente se curva y la mayoría de las veces puede suceder en la ulna o en el núcleo de crecimiento del radio. En este sobrecrecimiento que podemos encontrar a la hora del examen ortopédico, pues corresponde a un tumor, la mayoría de las veces en esta zona, condrosarcomas, osteosarcomas, son los más comunes. Ya perros que tienen patologías donde hay pies plantígrados, puede ser un traumatismo que le rompió la parte de sostén, pero en este caso fue una artritis reumatoide y en este caso fue un lupus. Esta es una enfermedad, ambas inmunomediadas, que hace, esta es muy erosiva, esta no es erosiva, pero bastante destructiva de varios otros órganos incluso. Hasta ahí vamos con la parte de miembro anterior, miembro posterior en la parte distal. Ahora miraríamos el miembro anterior del codo, el húmero, hombro y escápula. Aquí vemos el codo, presionamos la zona adelante del olecrano buscando qué tanta presión tiene ahí la cápsula articular con líquido. Generalmente esa parte es dolorosa y cuando hacemos hacemos la presión aquí, presionamos y estamos buscando dolor generalmente. Y esta parte de acá, el dedo sostiene y el de abajo está buscando la parte medial donde está la parte donde sucede lo que le llamamos la fragmentación del proceso coronoide. También hacemos, al revisar esta zona, flexión y extensión y hacemos movimientos de rotación, tanto que le llamamos de supinación y de pronación, y hacemos también de abducción y aducción para ver la patencia de los ligamentos que sostienen a la articulación del codo. La articulación del codo es la que más problemas generalmente da en los perros de las patologías del miembro anterior. Una de las más comunes que les decía que hay que apretar en la parte superior es la no unión del proceso ancóneo. Hacemos la radiografía y para este tipo de problemas la radiografía en hiperflexión es importante para poder dilucidar, para poder ver, para poder evidenciar la no unión del proceso ancóneo. Este es un núcleo de crecimiento que generalmente llega a no unirse. Esta es la foto intraquirúrgica y este es un proceso ancóneo que hemos retirado. Cuando son fracturas o por traumatismo o lo detectamos a tiempo el problema, podemos intentar sostenerlo ahí con unos clavitos o con tornillos, pero ya cuando tienen procesos articulares degenerativos es más fácil y menos traumático y funciona bien, es retirar el proceso ancóneo. Otra parte que nosotros vemos del codo es la fragmentación del proceso coronoide. Por una mala distribución de carga en la zona del codo, se lastima la parte medial del coronoides que viene abrazando la parte de la cabeza del radio que viene de la ulna. El tratamiento para este problema es el mejor, hay varios, este es uno de los más nuevos y modernos, que con una plaquita de Paul, se llama la placa, que significa pues la osteotomía de la parte proximal de la ulna. Lo desarrollaron los de Suiza, de Kion. Podrán ver aquí en su esquema, ellos te dicen la carga mayor viene hacia el lado medial y la carga menor es sobre la parte lateral. Entonces lo que hacemos al hacer la osteotomía y colocar esta placa, hacemos que la fuerza sean parejas y se distribuyan mejor, con lo cual el problema se mejora y se solventa. Aquí podemos ver, esta es la placa y aquí es la plaquita ya colocada y esta es la zona de la osteotomía del corte. Ahora, otro de los problemas que le llamamos enfermedad del compartimiento medial del codo y que uno lleva a otra. La incongruencia articular, por ejemplo, aquí podemos ver el radio no creció, estamos hablando aquí como de medio milímetro, 1 milímetro, y eso hace como una pequeña gradita que haya una incongruencia, por eso se llama incongruencia articular, y significa de que el peso se va a transmitir primariamente de la parte del cóndilo humeral
y va a presionar esa parte y que finalmente llega a ver la fragmentación, que es bastante difícil a veces poderla ver nada más por radiografía. Se necesita hacer pruebas de tomografía computarizada o también con óptica a lo interno, artroscopía. Son de las mejores para este tipo de problemas. Esta misma presión que el doctor Isidro Castro le llama la lesión del beso, hace que se dañe también el cartílago de la parte que está presionando. Se forma una especie de osteocondritis. Y finalmente termina en un proceso de enfermedad articular degenerativa que es una osteoartrosis. Entonces, parte del complejo del compartimiento medial del codo. También puedes encontrar a la hora de la revisión del examen físico ortopédico, luxaciones son bastante comunes. En este caso se había cerrado, se hizo cerrada y se reluxó y le hicimos una reducción con esta técnica. Lo que hacemos es entrar, colocar el húmero en su lugar, hacemos una perforación de lado a lado de aquí del cóndilo humeral y una perforación en la parte del olecrano y le damos una vuelta con un nylon y lo fijamos con una grapa. Este es un nyloncito quirúrgico con su grapa y aquí pues la grapa pues ya presionada. Eso con tratamiento analgésico, los antibióticos generalmente mandamos y reposo generalmente es suficiente para que esto solvente bien. Pero cuando tienes una fractura, que son bastante comunes, como les decía, en los spaniel, aquí podemos apreciar una salida prácticamente de uno de los epicóndilos. En este caso lo que requiere es una reparación lo más anatómica posible porque estás en una zona articular, le colocas un tornillo de lado a lado y luego le pones un clavito para evitar la rotación. Aquí es importante que te quede lo mejor posible para que la formación de callos en esta zona no te interfieran la articulación. En el caso del húmero y el hombro, comienzas a apretar la zona distal del húmero con los dedos y con eso vas a ver si no hay dolores. Para ver la parte del húmero y del codo, es importante fijar la articulación del codo, porque muchas veces si mueves toda la articulación no te das cuenta si es del codo o del hombro. Y peor todavía si ambos tienen problemas. Entonces tienes que fijar la articulación, aislarla prácticamente y después revisar la parte del hombro. Una de las más comunes pues es al presionar esta zona distal del húmero, es lo que conocemos como panosteitis, una enfermedad del desarrollo. La radiografía es el diagnóstico completo. La parte interna del canal medular se rellena con un poco de hueso y es doloroso. Lo bueno de esta enfermedad es que lo puedes tratar con analgésico y generalmente no deja secuelas. A medida que va creciendo, va desapareciendo el problema. Puedes tener también fractura del tercio medio del húmero, que esté un gatito, y lo resolvimos con un clavito centromedular. Este clavito está bien colocado, se fija en la parte de entrada, toca la parte de los endostios y se asienta bastante en la parte final. Tuvo un muy buen fin. El húmero y la articulación del hombro, pues es una zona que está bastante sostenida por musculatura grande, por la cara medial y por la cara lateral. Aquí son todos los pectorales, bíceps, en la parte de aquí, pues el tríceps, la parte de los deltoides o como transverso, etcétera. Una musculatura bastante fuerte, es una articulación bastante móvil. Tiene flexión, tiene extensión, que es lo principal, pero también tiene rotación, abducción y aducción. Y para evaluar lo principal es aislar el codo, porque si no aísla el codo, no lo fija, puede ser de que el dolor, el problema te confunda. Puede ser que la manipulación, la manifestación, la claudicación sea ocasionada por el codo y no tanto por el húmero. Entonces fija el codo y comienza a tocar
en la parte superior la inserción del supraespinoso, del infraespinoso, por la parte medial, el bíceps braquial, y después fija la parte de la escápula y levanta haciendo una angulación hacia la parte superior para ver qué tanta abducción logras en este caso. Muchas veces se habla que de 40, 35, 40 grados hacia arriba, generalmente tiene dañados los ligamentos glenohumerales mediales. Por ejemplo, puedes encontrar ahí en el hombro luxación. En este caso aquí vemos la fosa glenoidea y la cabeza del fémur de fuera. Y aquí ya se reparó. Podrán ver aquí en la parte del acromio se hizo una perforación. Aquí hicimos otra perforación y esto que ven aquí es una grapita, porque lo hicimos con nylon también. Y luego le colocas pues una férula, la férula de Spica probablemente sea la mejor, darle un buen tiempo de sostenimiento para que haya una reparación de los tejidos de la zona. Estamos hablando de las cápsulas y los ligamentos para que haya una buena fijación. También está lo que es lo que llamamos la inestabilidad medial del húmero. Generalmente la parte medial del húmero está dado por los ligamentos glenohumerales, por la cápsula. También participa el bíceps, el tendón del bíceps en esta parte medial. Y la mejor manera de poder definir esto de aquí es haciendo lo que les mencionaba de la abducción de esta articulación. Es difícil a veces poder llegar al diagnóstico porque puede ser que haya una osteocondritis, que es la que te da también dolor. Las radiografías son buenas para este tipo, pero las tomografías pues son mejores porque revisas perfectamente el perfil. El manejo de esta patología no es tan fácil. Las cirugías generalmente recomendadas para esto no dan muy buenos resultados. La mayoría de las veces nos vamos por tratamientos conservadores. Ya como te digo, la inestabilidad medial hay que saber diferenciarla, por ejemplo, de los problemas de osteocondrosis y de los problemas de donde se levanta el flap de cartílago, los osteocondritis disecante, que es un proceso de degeneración, por así decirlo. No es tanto degeneración, sino que hay una falta de mineralización de la parte del cartílago que está unido al hueso subcondral. Cuando hay esa falta de mineralización, el cartílago tiende con el movimiento a romperse, y es cuando se llama osteocondritis disecante. Comienza como una osteocondrosis y después se convierte en una osteocondritis que puede incluso liberar este flap. La manera para tratar los problemas de la inestabilidad medial del hombro generalmente son conservadores. Hay muchísimas técnicas quirúrgicas, pero no funcionan tan bien. Esta tomografía es de este perrito, y la manera como lo tratamos es con estos arneses. Este arnés, la cualidad principal es esta parte de aquí, que evita que los húmeros se abran hacia los lados. Hay que tenerlo más o menos como un par de meses con este tipo de arneses para buscar que el tejido que está lastimado en la parte medial vaya consolidándose, vaya siendo fibroso y vaya sosteniendo bien la zona. En esta zona también tenemos las tendinopatías del bíceps. Esta es la zona del surco. El tendón del bíceps está en la parte de la supraglenoidea, de la apófisis supraglenoidea. Aquí se origina, pasa por el surco bicipital que le llaman, y aquí podremos ver en la radiografía que hay una pequeña elevación de la densidad, hay una pequeña esclerosis. Aquí podemos ver una preparación histológica, no histológica, sino una preparación donde se le ha retirado la cápsula articular para poder evidenciar aquí el tendón del bíceps.
la manera de diagnosticar este problema que a veces comienza a dar problemas y no es tan evidente. Cuando ya son problemas crónicos y encontramos este tipo de aumento de densidad o más aún, a veces hay una calcificación en la zona, es muy fácil poderlo detectar. La forma de hacerlo es colocar un dedo exactamente en la zona donde está la corredera bicipital. A veces los perros, cuando le haces las manipulaciones, no puedes localizar bien. A veces los perros son un poco agresivos. Este perro está bajo sedación, una sedación ligera para que te pueda dejar trabajar bien. Aquí la idea es, con esta mano fijas la parte del codo, localizas, incluso le pusimos el dedo localizador por una indicación o una plática que nos dio el doctor José Luis Martínez, uno de los más brillantes ortopedistas de España y del mundo. Colocas el dedo aquí y haces una hiperextensión. Fíjate, está bajo sedación. Y más adelante, y el perro te hace una manifestación de dolor. Entonces, si ese perro está en vivo, por así decirlo, incluso te puede hasta morder. Entonces, aquí le pusimos lo importante del dedo localizador del doctor José Luis Martínez. Hay que saber dónde tocar para encontrar el problema, porque aquí está muy cerca también el supraespinoso, está cerca también lo subescapular, la parte del coracobraquial. Es importante ubicar bien la zona. En caso de la escápula, está también un hueso plano, así como una especie de triángulo. Está rodeado también por mucha masa muscular, los trapecios, los dorsales, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo, etc. Y la manera es tocando primero la parte de la espina de la escápula para ver si todo está bien y luego haces movimiento para ver si el cuello de la escápula no está lastimado. Muchos de los problemas a veces no se detectan bien en esta zona precisamente por las grandes masas musculares. Es una de las zonas más difíciles de poder llegar a diagnosticar de manera clínica. Incluso de manera radiográfica a veces hay errores. Este es un boxercito que fue atropellado y podrán ver aquí que en una radiografía medio lateral da la apariencia de que no hay problema, pero si tú haces la radiografía, en este caso se pone caudo craneal, puedes evidenciar aquí la fractura del cuello de la escápula. Aquí entrar a esta cirugía pues es un poco compleja por las masas musculares, hay que hacer una osteotomía donde se inserta el deltoides para poder ingresar a esta zona del cuello de la escápula. Aquí hay incluso un nerviecito subescapular que siempre los está evitando y después con unas plaquitas de estas en L puedes tener pues buenos resultados. Ahora vamos con el miembro pélvico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la rodilla hacia arriba de fémur. Esta es una preparación. Aquí podemos ver el surco troclear, podemos ver bastante profundo. Entonces, esto es la parte del cóndilo, de los cóndilos femorales. Estas son las crestas del surco troclear. Esta es la parte del ligamento cruzado anterior, esta sería la meseta tibial y aquí está replegada la parte ventral de lo que sería la patela. La manera en cómo vamos a hacer esta evaluación, pues comenzamos como siempre desde abajo hacia arriba, llegamos a la rodilla y podrán ver que aquí con el dedo índice estoy moviendo la patela. Este perrito, que es el que estamos usando de modelo, al moverle la patela incluso deja de mover la cola. Luego hacemos los movimientos para ver si no tiene un problema de ligamento cruzado. Aquí, fíjense. Primero hacemos el movimiento hacia medial o lateral para mover la parte de la patela, como podemos evidenciar aquí. Mueve aquí la cola, pero cuando lo comenzamos a mover,
comienza a sentir un poco de dolor, a pesar de que no lo ha manifestado cuando está corriendo y caminando. Puede ser el ligamento cruzado, entonces hacemos la prueba de cajón en extensión y hacemos la prueba de cajón en flexión. Como son perros pesados, fuertes, le hacemos después la compresión tibial para efectivamente ver que el ligamento cruzado esté patente. Entonces, la luxación patelar. Así, por ejemplo, aquí nosotros tenemos a este perrito, le hacemos el movimiento y sacamos la patela de su lugar. En este otro, que va previo para cirugía, hacemos la confirmación de que la patela se está saliendo de su lugar y hacemos movimiento de cajón para ver si también el ligamento cruzado está bien. Este es un terrier escocés. Podrán ver, le tomamos la radiografía. Ellos generalmente, por cuestión de raza, incluso tienen los huesos un poco hacia los lados, chuecos, pero le hacemos una medición previa para ver los ejes y vemos pues que más o menos está bastante bien alineado. Y lo que encontramos en la cirugía es una simetría de las crestas del surco tibial, del surco patelar, perdón. Aquí podremos ver la cresta de esta altura, aquí está como un poco plano y aquí no sube esta otra cresta, hay una simetría, a pesar de que los ejes están más o menos en orden. Aquí tenemos un problema primario, por así decirlo, de malformación, podríamos decir una displasia de la parte final del fémur. La manera como se resuelve es hacer una profundización del surco troclear y incluso no le recortamos la cresta tibial, que generalmente es la manera tradicional de hacerlo, y con esto va bien. Pero fíjate en este otro. En este otro, la patela se va hacia la izquierda, o sea, hacia medial y hacia lateral. O sea, por ambos lados que lo estás moviendo, no se sostiene en el surco. ¿Por qué? Porque el surco troclear, la corredera troclear, está muy plana. Y esto ocasiona de que se vaya para ambos lados. Y la manera como lo resolvemos es hacer también la profundización, pero en este caso hacemos un corte de la cresta tibial, incluso traccionamos un poquito hacia abajo para que la patela realmente quede en su lugar. Esto para mí es un caso de un aplanamiento. Este es como también, como les comentaba, para mí es una displasia como de la parte final del fémur, porque el fémur y la tibia pues tienen más o menos buena conformación, pero hasta aquí generalmente he tenido algunos fracasos, por así decirlo, de cada, no sé, cada 10 perritos operados, habían 2 o 3 en algunos casos de que se volvía a luxar y te quiebras la cabeza porque dices, oye, hice una buena profundización, corté mi cresta y la puse bien alineado el mecanismo del cuádriceps y volvía a luxarse. Aquí, por ejemplo, fíjate, en este caso es una preparación intraquirúrgica donde aquí he movido la patela. Aquí tenemos el surco troclear y aquí tenemos la patela. Aquí tenemos una línea sobre este eje y la cresta tibial está ligeramente desviada. Es una desviación de la cresta tibial. Y en otros casos tenía un problema en que había una buena alineación o hay una buena alineación entre el surco troclear y la cresta tibial. Y sin embargo tenía un problema de salida de la patela. Muchas veces también los tejidos de sostén aunado a un surco troclear no tan profundo están un poco más laxos y hace que se mueva hacia un lado y hacia otro. Entonces, mi conclusión pues es que, pues no sé, habían algunas cosas de que no me salían bien porque a pesar de que había hecho pues, un buen trabajo. Y si no haces un buen trabajo, el final es que vas a tener un problema osteoartrosis. Pero recientemente apareció este hombre, una maravilla, presentando sus trabajos de luxación patelar. Él hace unas mediciones exquisitas
unos cálculos increíbles de los diferentes ángulos de la parte proximal y de las partes distales. Y la conclusión de él y su mensaje, creo, principal, es que él dice que la luxación patelar no es un diagnóstico, es un síntoma, es una expresión de la malformación del fémur y la tibia. Entonces, pues, para mí fue una maravilla porque mi porcentaje de error no era porque había hecho una mala técnica, por así decirlo, sino de que había un problema de malconformación, que generalmente lo que más lo llegué a atribuir es que había una mala disposición del cuello y la cabeza femoral, y que eso hacía de que el mecanismo del cuádriceps me forzara a mi patela. Él incluso ha enseñado muchas técnicas nuevas que funcionan muy bien, y los índices de corrección se corrigen, por así decirlo, hasta lo mejor posible. O sea, aplauso para este gran maestro italiano. Otro es la ruptura del ligamento cruzado anterior dentro de la zona de la rodilla. La manera de diagnosticarlo es la prueba de cajón, ya bastante bien conocida, es sostener la parte distal del fémur y mover hacia adelante la tibia para ver si hay un desplazamiento. Ese desplazamiento de la tibia no debe suceder si el ligamento cruzado anterior está bien. Pero cuando comienza a romper, si se termina de romper, hay un movimiento hacia adelante, que es un movimiento de cajón positivo. En los perros grandes y pesados nos acompañamos con el de la compresión tibial, que es agarrarle la parte distal de la pata, agarrarlo así y flexionar esta zona, moverla para que tensionar el gastrocnemio, y la parte de la tibia se va hacia adelante. Es otra manera de hacer una especie de cajón. Podrán ver que al mover la parte distal, la tibia se va hacia adelante. ¿Ven cómo se mueve un poco el dedo? Y con esto diagnosticas la ruptura del ligamento cruzado anterior. Fíjate, aquí tenemos una perrita, una ruptura del ligamento cruzado anterior. La ponemos a caminar y podrán ver que tiene una claudicación severa del lado derecho. Ya está operada esta perrita del lado izquierdo un año antes. Y ahora viene con la otra patita con este problema de ruptura del ligamento cruzado anterior. Entramos a cirugía y le pusimos un adelantador. El adelantador que usamos es una cuña de un material no metálico, y hacemos una fijación con una banda de tensión con nylon que nos ha dado hasta ahora muy buenos resultados. Aquí podemos ver este mismo perrito de Keder. Esta es la foto postquirúrgica inmediata. Aquí podemos ver una animación de una tomografía computarizada de 3 meses posteriores de cómo va. O sea, se ha sostenido perfectamente bien. El crecimiento del hueso va en orden, va avanzando. Los clavitos se están sosteniendo en posición. La banda de tensión ha logrado sostener de manera eficiente ese corte, esa osteotomía que hacemos de la cresta tibial. Y podrán ver aquí a los 3 meses a Kedra corriendo, siendo perseguida por otro perro, con ambas patitas operadas, de un adelantamiento con este tipo de materiales, con un adelantamiento. No tiene ningún problema para caminar. Y con esto yo quisiera hacer una propuesta de un nuevo concepto médico veterinario. Probablemente estoy queriendo abarcar mucho o lucirme, por así decirlo, como podrán decir algunos de los colegas difíciles, pero creo que hace falta. Es un concepto de inestabilidad de la rodilla. Es una propuesta, porque en el codo está el problema del compartimiento medial, enfermedad del compartimento medial del codo. En el húmero han agarrado también varias patologías y dicen de una inestabilidad del hombro. Yo pues propongo que pagamos una nosotros, y hace falta realmente para poder entender estas patologías, y que sea una inestabilidad de la rodilla. Uno sería, por ejemplo, que tengamos un surco troclear asimétrico o aplanado, que nos da un problema de inestabilidad. Otro sería una desviación
de la cresta tibial. O sea, otro es la luxación primaria y secundaria de patela. La luxación primaria es más o menos lo que estábamos viendo, que son alteraciones propias de la rodilla, y la secundaria, que probablemente sea una de las más comunes y hasta ahora muy bien estudiada por el doctor Petazzoni, donde el problema de la patela viene dado por problemas en todo el miembro. La otra sería la inclinación mayor de la meseta tibial. La meseta tibial normalmente tiene una inclinación. Hay bastante controversia en cuanto a cuánto debe ser. Pero ya inclinaciones arriba de los 30 grados ya es predispone o hace que el ligamento cruzado anterior se rompa. Muchas de las formas de corregirla, y una es la nivelación del plato tibial, una técnica muy buena. A mí me gusta mucho cuando hay mucha inclinación del plato tibial. La ruptura del ligamento cruzado anterior, incluso creo yo que se debería llamar enfermedad degenerativa del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, a veces no hay mayores problemas de displasia, por así decirlo, de rodilla, y se llega a romper por simple edad, por una cuestión degenerativa. Aquí podemos ver una preparación donde está roto el ligamento. Otro sería una osteoartrosis de la rodilla, que es lo que generalmente conlleva a la mayoría de los problemas que se dan en la rodilla. Y finalmente un daño meniscal, que el daño meniscal generalmente nunca es primario, casi siempre es secundario a estas inestabilidades. Entonces, dejo esta idea, espero que no me ataquen tanto, por así decirlo, los colegas, pero bienvenida a la discusión, porque creo que nos hace falta definir nosotros, o definir el gremio veterinario ortopedista, algo similar a lo que se tiene en el codo, a lo que se tiene en el húmero, y estas patologías ya están muy bien estudiadas para poder proponer algo así que resuma todo esto. Bueno, después vamos con el miembro pélvico. En el miembro pélvico hay grandes masas musculares, tanto en la parte lateral como en la parte medial. Aquí son los glúteos en la parte de fuera, y estas son las partes internas. Aquí pues el pectíneo, el gracilis, el sartorio, el cuádriceps, etcétera, que son los que le dan estabilidad. Es una articulación bastante móvil, flexión y extensión, abducción y aducción, rotación, etcétera. Y la manera de evaluarlo, vamos revisando el cuerpo del húmero, y después apretamos la rodilla y movemos la articulación de la cadera. Aquí evaluamos los ligamentos, y aquí presionamos el fémur contra el acetábulo, tratando de encontrar displasia de cadera. Y aquí colocamos el dedo en la parte del gran trocánter y la parte del tubérculo del isquion. Si el dedo te lo saca es porque el trocánter está bien, la cabeza femoral está en su lugar. Generalmente cuando se desplaza el hueso es porque tienes una luxación coxofemoral. Una fractura de fémur de este perrito, aquí está intraquirúrgicamente, hicimos una reducción y le colocamos un hemicerclaje y le colocamos un clavo intramedular. Probablemente es un perro joven, probablemente esto sería una fijación con falta de rigidez, por así decirlo, pero el clavo que utilizamos es un clavo que se llama trilaminar, de origen alemán. Tiene 3 filos a todo lo largo que se clavan prácticamente, forman a través de todo el canal centromedular, a través de todo el endostio, y dan una muy buena fijación. Otra patología bastante común que encontramos, otro traumatismo, es la luxación coxofemoral. Aquí podemos ver este beagle. Aquí está esta cabeza, está dentro de su acetábulo. Esta cabeza no está dentro de su acetábulo. Es una luxación cráneo-dorsal. La manera como lo resolvemos es regresando el fémur a su lugar. Hacemos una perforación en el gran trocánter, y aquí colocamos un tornillito ancla. Entonces pasamos un nylon a través del orificio del tornillito ancla, y damos la vuelta a través del gran trocánter y fijamos con una grapita como la que habíamos visto. Aquí podrán ver, este es la cabeza del clavito, del tornillito, perdón, ancla.
aquí aquí está la dirección del nylon y aquí está la grapita con que fijamos este tipo de luxación. En el caso de la displasia de cadera, una enfermedad bastante común, una de las pruebas que tenemos para hacer en el examen físico, perdón, es la prueba de ortolanio. Como les decía, en el perro en recumbencia lateral, agarra fuerte la parte de la rodilla, presionas la parte de la pelvis y teniendo la rodilla pegada a la mesa, presiona a la cabeza del fémur contra el acetábulo, con la idea de sacar la cabeza de la zona del acetábulo, que es lo que ocasiona pues, la displasia de cadera, que da mucho movimiento. Podrán ver aquí una animación. En ese momento, clac, que regresa porque tú estás presionando y supuestamente sacas la cabeza si tiene el problema, y a medida que lo va subiendo, en el momento que cae de regreso al acetábulo, hace un clic. Es una prueba bastante difícil a veces de realizar, sobre todo en perros grandes, que es donde prácticamente más se presenta. Y cuando son problemas ya con mucha osteoartrosis en la zona, es prácticamente difícil o imposible poderla manifestar. Pero bueno, es una prueba de ayuda diagnóstica muy buena. Pero el diagnóstico es radiográfico y haciendo una placa radiográfica bien. O sea, hay que hacerlo bajo sedación o anestesia profunda. Hay que saberlo colocar y hay que saber qué partes deben de salir de esta radiografía para poder definir bien. Cuando la displasia es severa, pues no hace falta ser tan preciso, por así decirlo, pero en la mayoría de las veces para que la placa radiográfica sea diagnóstica tiene que ir bien identificada y bien colocado el paciente. Porque en los casos de displásicos ligeros a veces es bastante difícil poder definir. Este es un San Bernardo, podrán ver los apoyos que tiene. Y en la radiografía podemos ver que hay una displasia de cadera ligera. Todavía no tiene cambios degenerativos, pero podrán ver que la cabeza femoral está ligeramente salida de lo que debe ser el acetábulo. La cirugía es hacer un triple corte, por eso se llama triple osteotomía en el cuerpo del ilio, en la parte del isquio, y hacer una ostectomía, sacar un trocito aquí de la rama del pubis. La placa que utilizamos para esto es una placa que se llama de Gorostiza, que él fue el que nos la trajo a México. Aquí la fabricamos, usamos tornillos de 4.0 esponjosa, porque estos perros deben de ser entre 7 meses y el año. Y esto logra una buena fijación, es un implante muy bueno y en pequeña cantidad de espacio puedes tener una muy buena fijación. Aquí estamos colocándola. Y esta es la radiografía final, donde podemos ver que 10 tornillos de estos están sosteniendo. Una de las principales complicaciones de esta cirugía por ser huesos jóvenes es que se aflojan los tornillos o se afloja el hueso de los tornillos en el caso de las placas bloqueadas. Otra que encontramos bastante son las fracturas del acetábulo. Podrán ver aquí, este es un Weimaraner que tiene una fractura dorsal del acetábulo, y la manera de repararlo es colocar una placa pues contorneada a la forma del acetábulo, y para hacerla pues colocamos una bandita de tensión, porque para entrar a esta zona y poderla reducir y hacer el trabajo hay que hacer una osteotomía de la parte del gran trocánter del fémur, y luego lo resuelves con una bandita de tensión. Otro de los problemas es la fractura del cuerpo del ilion, bastante común y que hay que repararla en todos los casos. Aquí hay una fractura, podemos ver del isquio, podemos ver la cabeza del fémur a esta altura cuando debería estar a esta altura, y aquí hay una fractura del cuerpo del ilion. Uno de los principales problemas de esta reparación es que utilizamos placas rectas. Cuando usamos placas rectas queda bien la reparación, queda fija, pero esta parte de aquí invade el canal pélvico, que a veces cuando son fracturas bilaterales lo comprimes tanto que puedes llegar a tener problemas por ejemplo, de uno de los más comunes, de la defecación. Entonces aquí colocando esta plaquita que tiene, le llamamos placa ilíaca, que su gracia es ser un implante pequeño, un implante muy robusto,
con varios tornillos y con una doblez de más o menos 12.5 grados hacia el lateral para que a la hora de colocarlo te abra la parte distal del canal pélvico. Esta es la forma en titanio y aquí es una foto intraquirúrgica una vez ya colocada esta plaquita. Esta es la última diapositiva y aquí nada más era como una pequeña, no sé si reflexión o un señalamiento. Fíjate, este perrito, pues es un perro fuerte, robusto, tiene los cortes de oreja como para perro de pelea y está todo tatuado. Seguramente ha de ser su propietario, alguno de estos peleadores de artes marciales mixtas que quieren que su perro se parezca a él, ¿no? Este otro perro seguramente pertenece a uno de estos de la moda darketa. Quieren que sus perros sean como zombies. Y este otro me lo publicó una doctora muy buena amiga de Aguascalientes, donde se parece mucho al gran genio de la física, Einstein. Y el resultado de esto que fue, estas tres fotos son del mismo día de la red social, demuestran el cariño que los humanos le tenemos a los perros y demuestran la humanización que hacemos nosotros de ellos. Este es una reflexión, una señalamiento pues un poco folclórico, pero hay organizaciones, asociaciones, federaciones nacionales, federaciones internacionales muy poderosas, incluso de que tienen grupos de expertos de alto nivel, donde las razas tienen su estándar y la mayoría, miles o millones de creadores, mediante selección genética y fenotípica, van haciendo el ideal de la raza. Por ejemplo, en el Rottweiler alemán, un perro un poco pequeño, la cabeza un poco más ancha, y el Rottweiler americano es un perro masivo, mucho más grande, lindo el perro, o sea, inspira respeto, de guardia y protección. México no se ha quedado atrás, tiene sus chihuahueñitos, entre más pequeño y tenga cabecita de manzana, es mucho mejor. En el caso de los pomeranias, el osito de cabeza de osito o cara de osito es el más bonito. Siguiendo esta misma lógica, nosotros hemos desarrollado vacas que son unas verdaderas máquinas de dar leche. Hemos desarrollado bovinos que tienen incluso doble nalga, producen una gran cantidad de carne. Los japoneses han logrado que la grasa se infiltre en el tejido muscular y da un sabor increíble a esas carnes. Esos bisteces cuestan alrededor de 8,000 pesos. Los pollos en poco tiempo, en tiempo récord, logran el peso necesario para llevarlos a subirse a la rueda de la fortuna de la rosticería. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Es que con buen fin muchas veces se hace, o la mayoría de las veces hacemos las manipulaciones, tanto genéticas como fenotípicas, para tener algo de buena calidad. Pero eso tiene su parte oscura también y que nos ponen aprieto a nosotros. Al modificar, seleccionar, transformar y manipular el fondo genético de las diferentes especies, también trae por abajo, por así decirlo, la manifestación y expresión de una cantidad de patologías, una cantidad de enfermedades que antes eran una cosa extraña, una cosa exótica y ahora muchas veces son la de diario, por así decirlo, y eso nos pone a nosotros como veterinarios en un gran reto. Hay que vivirse actualizando, hay que estar al día para poder estar a la altura del reto. Muchas gracias, les agradezco mucho, espero les haya servido y si hay algunas preguntas, pues con mucho gusto trataré de contestarlas.